desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión estamos los integrantes al completo del podcast, los que estamos normalmente en estos capítulos, y lo que vamos a comentar es alguna noticia y el Gran Premio de Montmeló, que como decíamos la semana pasada era lo que se iba a disputar el pasado fin de semana. Tenemos, como digo, a prácticamente todo el equipo. Emanuel, muy buenas. Buenas, Dani, buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, con ganas de hablar de la carrera, supongo. Juan, muy buenas. Hola. Mucho tampoco es que tengamos que hablar de la carrera, por desgracia, pero bueno, será lo que se pueda. Bueno, tenemos a José. Muy buenas, José. Muy buenas. Pues sí, para mí una carrera aburrida, en resumen. Bueno, pues vamos como decía, con las noticias primero, con el Gran Premio de España en Montmeló después, y nos metemos ya directamente, como digo, noticias. Y la primera, hablábamos la semana pasada de, por aquel momento, en aquel momento eran rumores, ahora ya es confirmación oficial. Lo que pasa es que no confirmamos todos los datos que nos interesaría. Confirmamos Gran Premio de Holanda en el circuito de Zandvoort para el 2020. ¿Qué es lo que no tenemos? Las fechas. Y como no tenemos las fechas, no podemos concretar el otro rumor que hablábamos la semana pasada o la otra noticia que tenemos en el aire, que es la renovación del circuito de Montmeló. El circuito de Montmeló, del Gran Premio de España, del que este fin de semana, aprovechando que se celebraba allí el Gran Premio, pues no ha salido ninguna noticia. A veces es un poco el sitio, bueno, obviamente es el sitio perfecto, ¿no? Para anunciar una renovación. Estás ya con toda la prensa allí, con todo el foco de atención en España, en el Gran Premio de Montmeló, bueno, pues confirmas renovación. No tenemos ningún tipo de confirmación, ni de renovación, ni de cancelar, o sea, ni de no renovación de ese contrato, con lo cual lo único que sabemos es que en el Gran Premio de Holanda entra en el 2020, no sabemos fechas, entendemos que será en el periplo europeo, pero tampoco sabemos dentro de ese periplo en qué parte la situamos. Al principio sería el sitio de España, en teoría, pero todavía no sabemos nada. Y un circuito que bueno, en la página de Fórmula 1 ya se ha dedicado a poner imágenes, alguna en blanco y negro, muchas de hace, pues, que no se corría, creo que hace 35 años más bien, que no se corre en este circuito, con lo cual son imágenes bastante antiguas y que dan una imagen distinta de un circuito de Fórmula 1, pero sí que tienen cierto interés y habrá que ver un poco cómo se adapta la Fórmula 1 a este circuito. Sí, también sabemos que el contrato a priori es de 3 años, en principio, con lo cual 20, 21 y 22, pero imagino que si la cosa tira, pues lo ampliarán. Como tú decías, Dani, no sabemos fecha en el calendario, o sea, slot, dónde va, si va a principios de mayo, en verano, pues no lo sabemos. Lo cierto es que al trazado y a las instalaciones hay que ponerle mucho trabajo y mucho dinero para realizar ese trabajo, cosa que ya también sabemos que va a poner el dinero, que no va a ser otros que gente bastante pudiente de Holanda. Por ejemplo, he escuchado por ahí el nombre del que ahora es uno de los patrocinadores personales de Max Verstappen. Esto que veis Jumbo en su casco y tal, pues es de Holanda y va a poner dinero para todas estas reformas. También, no sé si os suena John de Mol, este que tiene una productora, creador de Gran Hermano, de Voice y todo esto, pues también va a poner dinero, entre otros, ¿no? Lo cierto es que le va a hacer falta porque la reforma en Zandvoort es importante y aparte tiene que hacerla en tiempo récord, porque en un año eso tiene que estar adecentado y tiene que
poner al día un circuito de finales de los 80, principios de los 90 a 2020, siglo XXI. O sea que poco trabajo no es. Después, en cuanto al circuito aquí en España, lo cierto es que no ha salido nada oficial, pero tanto Chase Carey como Torra sí que han, evidentemente, más Torra que Carey, se manifestaron por la labor de llegar a un acuerdo para seguir con el Gran Premio de España. Como digo, más Torra, evidentemente, que Carey, que a Carey le sobran las ofertas para tener circuitos. Mientras que Torra, pues, va a tener que pechugar más en ese sentido, ¿no? Y en cuanto otra cosa más del Gran Premio de España, yo estaba pendiente por ver los datos de espectadores. Lo cierto es que han bajado los espectadores con respecto al año pasado, en 2018. No por mucho, en términos generales, en el cómputo de los 4 días, pues han bajado en torno a 11.000 personas y el domingo, pues en torno a 4.000, pero entre el estado de la Fórmula 1 en general, si va a haber o no efecto Alonso y tal, pues digamos que está, o sea, no hay un declive de la leche, ni un aumento de la leche, pero está digamos que en la línea natural de los últimos 10 años, mil abajo, mil abajo, arriba de espectadores, pero digamos que no hay un despunte en la gráfica ni tanto para arriba como para abajo, ¿no? Lo cual, pues, digamos que hay cierta afición consolidada. Aunque yo no sé si tenéis la misma impresión, pero viendo las imágenes el domingo de carrera, a mí me dio la impresión de que, bueno, sobraba gente, que de repente las gradas llenas, esto debe ser colapsado el circuito, mucho naranja, más que por Carlos Sainz, por Verstappen, pero daba la impresión de que el circuito, vamos, no era aquello de en 2007, creo que era con Alonso, que aquello se petó literalmente. O sea, estamos hablando ahora de cifras de los 4 días que dura el fin de semana de Fórmula 1, de en torno a 160.000 espectadores, y en 2007 en los 4 días hubo más de 350.000 personas. O sea, ya solo el domingo de carrera del 2007 casi llega al cómputo de 4 días que tenemos ahora. Pero a mí me dio la impresión de que había, o sea, se notaba gente, pero ahora ver los datos y dices, pues no, ha bajado con respecto del año anterior. Emma, mira, yo es que lo estoy comprobando ahora en directo, porque como, bueno, saben oyentes nuestros que me moló lo de la semana pasada de ponerme a ver de nuevo la carrera durante la grabación, y justo estoy haciendo lo mismo en esta ocasión. Y me estaba fijando ahora mismo que lo estabas comentando, lo de las gradas, y no te creas, que están del todo llenas para nada. Hay alguna que sí, pero muchas otras no. De todas formas, mira, por ejemplo, ahora hay un trozo, es que no sé qué curva es, pero hay una de las gradas está prácticamente vacía. Entonces, lo que pasa es que tampoco canta. No es como cuando de vez en cuando te has encontrado por ahí en Asia o tal algún Hombre, no, sí, circuito que boquetes realmente no, dices, boquetes no hay, pero entre eso y si estoy por sacaros comentarios, alguna captura, y entre os lo eso y enseño así comentarios de La rápidamente. Rosa y esta gente de Movistar que estaban ahí diciendo, no, notamos más gente aquí en el pad, no sé qué tal, pues Yo vi unas cifras que juraría que eran el día de la carrera, creo que eran como 80 y tantas mil personas. sí, 87.511. Y el año anterior, más de 91.000. Que de hecho el año pasado hubo más gente el domingo de carrera en Fórmula 1 que en MotoGP. Y eso que en MotoGP, pues, a malas, pues va a ganar un piloto de casa y dominan y hay más posibilidades, hay más enganche en ese sentido con el público que en Fórmula 1. Bueno, no te diría Bueno, que, o sea, evidentemente en 2007 sí hubo un punch gracias a Fernando Alonso porque estaba ahí de ganar y ahora que se ha marchado pues no ha habido una declive. O sea, si hay declive pues viene acompañado de lo que es la Fórmula 1 a día de hoy. No que haya o venga o deje de haber un piloto X. no, sí, no, en ese sentido está bien. No ha sido demasiada, pues eso, no se ha notado demasiado, ¿no? La falta de Fernando.
También es cierto que las últimas temporadas de Fernando no eran precisamente las mejores para atraer a mucha gente, pero bueno, su figura siempre, obviamente, el tirón que tenía él no lo tiene Carlos Sainz, eso sin duda. Sí, sí. Bueno, y antes de cerrar el capítulo con respecto a lo de Holanda, no se habrán dado fechas oficiales, pero en todos los lados están dándolo como, o sea, que directamente va a ser el primer europeo, ¿eh? O sea, que le pilla la plaza. Sin confirmación oficial, pero vamos, decirlo a modo de rumor o a modo de confidentes que tengan los medios, pero yo en prácticamente todos los lados lo dan por hecho, ¿eh? Que va a ser eso, que va a ocupar en el calendario el puesto del de Barcelona y en todo caso, si continúa, pues que sería como en julio, ¿no? Dicen que de continuar Pero el Gran Premio de España que sería en julio. que no Pero sin hayan, confirmación oficial, ¿eh? que no hayan querido decir, aunque sea mes donde se dispute, algo quiere decir. Me refiero, cuando anunciaron lo de Vietnam en Hanoi, pues todo lo dijeron, ¿no? O sea, no dijeron, ahora no recuerdo bien si dijeron tal día, tal fecha, tal, pero sabíamos que iba a venir en cierta parte del año, ¿no? Y cuando no dicen fecha es, no sé, por cubrirse por si acaso falla algo en último momento, por, no sé, querer manifestar, dar pie a malos rollos con ciertas negociaciones o yo qué sé. Porque imagino que, a ver, cuando firman estos contratos y tal, ya saben la fecha. O sea, no la quieren decir pues imagino, ¿no? No vaya a ser que tengamos ahí un caso Corea de la semana antes del Gran Premio, aún están ahí resfaltando esas movidas. También lo que he escuchado es que ya no es que el circuito esté mal, es que prácticamente no hay plazas como hoteleras como para acoger a un Gran Premio normal y ni siquiera hay los accesos al circuito son lo suficientemente Claro, claro, o sea que hacer están la dimensionados leche. como para un evento de estas características, ¿no? Hay un artículo en la página de Fórmula 1, esto que decía antes Dani, donde le preguntaban a pilotos que ya habían disputado carreras en Fórmula, bueno, carreras en Zolber, y eran Bottas y otros, y las carreras que habían disputado eran Fórmula 3 y cosas así. O sea, te quiero decir que. Y da gracias que pudieron disputar esas pruebas, porque el circuito, no sé. Es que por lo que he leído yo por así por encima, la zona donde está el circuito es una zona de playa, de resort. Sí. Creo que es la mayor que tienen en Holanda. Y supongo que eso también influirá un poco. No sé yo lo que dice Juan a nivel de plazas hoteleras. Entiendo que si es uno de los mayores resorts que hay de playa, tendrá plazas hoteleras. Pero claro, eso limitaría también las logísticas en cuanto a que si los accesos son precarios, de repente metes el Gran Premio en una época y recordemos que el periplo europeo, pues mira, este año empieza en el 10-12 de mayo, que es el Gran Premio de España. Luego viene Mónaco, Canadá, que se mete en el medio, Francia, Austria, vendría Reino Unido, vendría Alemania, vendría el de Hungría Alemania y también dan por hecho que no va a estar, ¿eh? estaríamos en Europa hasta septiembre, hasta principios de septiembre. Es decir, que estaríamos mayo, junio, julio y agosto. Serían esos 4 meses en los cuales un resort de playa es cuando puede tener más gente. De ahí que Pongamos julio y elijan, agosto, claro. que Las elijan. fechas, lo normal sería ponerlo lo antes posible. Claro, claro. Y aparte, imagino que ellos cuentan con que el público que vaya a ir vaya a ser mayoritariamente o sea, de la zona del país. O sea, mayoritariamente por Verstappen. No creo que se esperen legiones de australianos, de Estados Unidos, españoles y tal, o franceses o ingleses en Holanda. Mayoritariamente eso estará copado por gente de Holanda que ya se está haciendo visible en España y otros trazados cercanos, ahora que no tienen circuito y De que van todas a maneras, Es que da la sensación de que es un gran premio para honor y gloria de Max Verstappen, cosa que no me parece mal, en el sentido de que
no deja de ser holandés y habrá mucha gente que, pues eso, simplemente por verlo, porque luego la carrera tampoco va a ser ninguna maravilla, porque o sea, es que no se puede adelantar, por lo que yo he leído. O sea, dicen que es complicado adelantar en las fórmulas que se corren, que es pues eso, Fórmula 3, como decías en Meital, decían, vamos, que en Fórmula 1 ni de coña. Salvo que Entonces, reinventen pues, o sea, me refiero en ese trabajos que tienen que hacer, hagan el trazado más ancho, o no sé, pues, no sé. no, pero, no, vamos, o sea, no sé, pero no creo que les dé tiempo siquiera en un año. Bueno, si se dieran prisa, A los pilotos les encanta, claro, eso no implica que a nosotros los espectadores, que al final somos los que en gran medida o sea, aguantamos el chiringuito, pues igual tenemos un, no sé, un España 2 3 4 o no sé, es lo que hay. Y lo de Verstappen, hombre, no dijeron, en los comunicados no dijeron por Verstappen, tal cual, literal, no, pero sí que entre las razones, de hecho creo que hay una mírate parte, el vídeo que puso la FIA, o sea, que puso la Fórmula 1 en eso la iba a decir, web. entre parte de los artículos, un artículo de por qué Zambor, aparece el nombre de Max Verstappen, o sea, no dicen directamente por Verstappen, punto, no dicen va, tal, esto, tal, no sé cuánto, los holandeses, tal, Verstappen. Pero bueno, es que eso está claro, o sea, y me parece Pero bien, o sea, además hay que es lógico, o sea, explotarlo. yo eso no lo veo mal en el sentido de que, oye, No, 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 pero, a ver, es lógico, pero no para ir ahí y dar pena, o sea, me explico, claro, lo triste es que en Holanda no haya, claro, bueno, en los claro, Países Bajos no haya un circuito que se adapte más a lo que es la Fórmula 1. Esa es la pena, ¿no? Hombre, a verlo ahí, ¿no? Otra cosa es que por el motivo que sea les interese más este. Pero ¿qué dices Asen? Sí, ¿no? Pues que Asen es de motos, o sea, ese de Fórmula 1 tampoco. Pero no lo ves tú. Vamos, sin conocer yo Zambor, ¿eh? Que estoy viendo el trazado ahora mismo tal como estáis comentando. A mí me da la impresión de que Asen es un circuito más. No sé cómo Hombre, expresarlo. como Más. mínimo, Asen estaría preparado para lo que decíamos, para los accesos, para... claro, claro, eso sí, y bastante Vamos, sí bien. que es verdad lo que estabais comentando del tema de los resorts. Yo cuando habéis dicho que es una zona de resort, he pensado, resort de playa en Holanda, esto como idea de negocio la veo malísima, pero es verdad que es una zona de resort. Sí, es un poco como Y Sochi. sí, pero bueno, Sochi, bueno, en fin, que no me quiero desviar, que no veo yo que en Holanda hay 2 días de calorcito al año, pero bueno. Em, el caso es que sí que es verdad que teniendo en cuenta lo pequeñito que es el circuito, entre comillas pequeñito, me da la impresión de que es un estilo al Red Bull Ring, más o menos por tamaño. Pienso que por la capacidad que puede tener las gradas no deberían de tener problema en cuanto a Cuanto al plazas público. hoteleras. Sí, o sea, es decir, hay 5 o 6 hoteles grandes alrededor que debería de ser suficiente para cubrir la 5 o demanda de 6 un. hoteles, no es nada, tío. No, Bueno, pero cinco o pero, seis hoteles, 5 o 6 hoteles de los que de tipo Riviera Maya, de estos que son 60 edificios cada hotel. pero además Eh, es que en una hora tienes, bueno, en menos de una hora, en media hora tienes Ámsterdam, en Ya, pero si transporte luego los urbano, claro, accesos, y si los luego La accesos tampoco Haya. están preparados, sí, lo bueno que simplemente tiene das esa zona de cuenta. Holanda es que está todo muy cerquita. Está Rotterdam, La Haya y Ámsterdam a un tiro de piedra del circuito. Entiendo que eso es un punto a favor. Ya, pero si luego Em, tienes que estarte con unas colas de 3 horas claro, para... pero bueno, o sea, pero Juan, eso no es novedad. O sea, eso pasa en Silverstone, eso pasa en Francia, en bueno, el Paul Ricard, pasaba en Alemania. O sea, quiero decir, hay muchos circuitos que están en zonas un poco remotas y que cuando un fin de semana se quiere meter allí 100.000 personas, se colapsa todo lo que hay alrededor. Eso se escapa un poco ya al control de la Fórmula 1. Tampoco pueden poner un circuito pensando en que esté bien comunicado, sino que se corran todas las carreras en Jerez. hombre, Pero sí, no, porque date cuenta que es que ya no es solo el público, es también los mecánicos, los equipos, toda la gente que se mueve. Mira, es que, sí, o pero al sea, final, de todo lo que yo escuché, o sea, os recomiendo en este caso el podcast Motorlad, porque hicieron, o sea, hablando de este tema, es que no me acuerdo cómo se llama el que lo comentó, pero vamos, vamos, uno de los integrantes del podcast, que además es español, se conocía bastante bien el circuito y decía
que lo van a tener que acortar, que ni siquiera lo van a poder dejar como está ahora mismo, o sea Pero que si se el quedará trazado como en eso ya es 4 público. kilómetros. Si de las Sí, pocas cosas que anunciaron se ve el no, trazado, y o sea, que también, o sea, que los equipos no van a poder llevar los motorhomes ni nada de eso, que serán los planos barracones que ponen cuando son pero lejos. tal como está ahora, pero, o sea, esta gente Claro, una reforma no hay que cuenta hacerle. con la reforma, o sea, claro, tal como está ahora, no cabemos ni tú, yo y 4 más para montar un podcast ahí. No, bueno, yo os recomiendo que lo escuchéis porque, pues eso, por todos los detalles que dio sobre el circuito. Vamos, yo como resumen. Y otros medios, ¿no? Pero vamos, este Pero fue vamos, quizá da el los más relevante. detalles tal como conoce el circuito, no con la reforma. O sea, ha No, visto no, los... porque decía, porque No es hay espacio periodista y tal, literal. que había hablado con otros periodistas holandeses que estaban más al tanto y entonces pues que ya se presuponía, pues eso, que las obras que hay que hacer que no iban a llegar a tanto y entonces que, por ejemplo, lo de los motorhomes y todo eso, que no va a haber posibilidad de llevarlos. Vamos a ver, Pero que, o vamos a ver, sea, si hay motorhomes que en yo, Mónaco, ¿me estás contando que ahí no cabe un motorhome? mira, Emma, no te estoy contando nada, te estoy diciendo lo que escuché Vale, en pero, o otro sea, podcast hay y motorhomes en Mónaco. escúchalo antes de... Bueno, pero tú escúchalo y después critícalo. O sea, Desde luego la reforma que tienen que hacer es Es importante importante. Sí. sí. y bueno, a ver, Además, Mónaco sobre también todo, es un sitio muy especial y con toda la historia, pero claro, no meten las caravanas, ¿no? Pero bueno, tienen eso, pues tendrán prácticamente un año entre que se ha aprobado, supongo que tendrán ya directamente cuando presentas el proyecto ya tendrán algo diseñado, con lo cual ya no pasan por esa fase, ya lo tendrán todo, digamos, para empezar. Si la Lo que pasa Fórmula es 1 cabe en Mónaco, vamos, cabe en cualquier sitio. Es que, vamos, más pequeño que Mónaco ya me dirás que hay. O sea, si caben al todos final, ahí, sí, Emma, al final, o sea, al final van a caber. y lo El van a tema hacer, es, vamos, o sea, si no se hace, o sea, si se llega a anular porque, pongamos, no sé, no se llegan a tiempo las obras, el cataclismo es mayúsculo, porque no creo que haya problemas con las obras, vamos. no, por eso no hay problema. Esto se está aprobado de un año para otro. Os habría anunciado ya que entra por Barcelona, porque Barcelona no es capaz de renovar el contrato y no hay ningún tipo de voluntad y las negociaciones están rotas y tenemos que coger un nuevo circuito. Ese estaba ahí en la recámara, venga, pues igual estaba para el 2021 y lo metemos para el 2020. Es lo único que se me ocurre a mí que llegasen así y dijesen, pues venga, es que esto tiene que salir ya. Es que otra no, o cosa sea, es que han cancelado Barcelona. que sea un cataclismo en el sentido de que nos están vendiendo que vamos a Vietnam porque han podido hacer el circuito para que haya súper espectáculo, no sé qué, y ahora vamos a Zolver y nos comamos un mojón de espectáculo. O sea, en ese sentido, parece que va a ser un cataclismo. Eso, salvo que reinventen la física. No sé, igual al ser un circuito tan antiguo y desconocido, entre comillas, pues mira, igual O que tenemos pongan show. aspersores o que le dé por llover, Eh, yo qué sé. no sé, posiblemente tengamos show. O por lo menos en los libres nos vamos a ver con bastante historia. Luego igual la carrera, pues no es para tanto. Habrá que ver cómo acaba esa reforma, cómo ajustan el trazado y un poco pues cómo llegan los pilotos cuando sea esta carrera. En principio, como decíamos, ya para resumir y cerrar un poco, 2020 tenemos el circuito. Es todo lo que sabemos. Se sabe que se va a hacer una reforma, obviamente, pero no se saben fechas, no se sabe, por ahora no se sabe más que lo que ha comentado un poco la Fórmula 1 así por encima para dar bombo a esta nueva incorporación para el calendario. No sé si queréis añadir alguna cosa más de tipo noticia, que creo que esta semana pues no, solo hemos tenido esto. No sé si se me escapa alguna cosa, Emma, que hayamos visto estos días, pero yo creo que no. Mira, Si no nos metemos... Sí, una noticia no relacionada directamente con la Fórmula 1 es con la Indy, que esta semana, cuando estamos grabando esto, han dado comienzo los, las sesiones de libres y tal en el trazado para concluir este fin de semana la ronda de clasificación tanto sábado y domingo. Esto aquí en España
las rondas de clasificación se va a poder seguir en España. El sábado se va a poder seguir a través de Movistar Fórmula 1 a partir de 11 de la noche a 12 de la noche. Es lo que emite Movistar. O sea, hay más horas de entrenamientos y tal, pero lo que está programado para emitirse ahí es de 11 a 12 el sábado. Y después el domingo pues ya habrá, evidentemente, porque se decide el Fast Nine y todo esto. Con lo cual, estad atento porque este fin de semana, los que queráis ver la clasificación de la Indy 500, pues es este fin de semana y el siguiente, que coincide con Mónaco, ya la carrera. Que por cierto, la narración de la Indy 500 va a correr a cargo de Lobato, que de hecho va a estar presencialmente en la Indy 500 y no aquí en España ni en Mónaco, o sea, con lo cual En fin, sin comentarios. Lobato entre otros, ¿no? Pero Lobato va a estar presencialmente en Indianápolis y no, imagino que no narrará la carrera de Mónaco porque va a estar para la Indy 500. Solo dejo ahí el dato. Bueno, y con este último apunte nos vamos a la carrera, al Gran Premio de España, que Emma, no sé si tuvimos algún detalle, por lo menos en los libres 3, si no nos vamos ya a clasificación. Pues mira, yo aquí, si me permitís, voy a cambiar un poco el discurso. Imagino que es un poco general de las carreras que llevamos hasta ahora y aquí en España pues metió más un poco la herida, ¿no? Porque otra vez los Ferrari, sí, ojalá, los Mercedes dominaron, ¿no? Bottas se llevó otra pole, creo que es la tercera consecutiva, y Hamilton fue segundo. ¿Y por qué digo lo de cambio de discurso? Porque, a ver, ya José, ya no sé hace cuántas semanas dijo que esto ya estaba acabado, pero lo cierto es que No me equivoco, ¿eh? realmente digo, ojalá Bottas y Hamilton se toquen y haya una guerra abierta pasado mañana, cuando quieras, para ver algo de interés, porque si no, yo estoy por cerrar esto y hacer un binge watching de todas las temporadas de los Teletubbies, que creo que va a ser más entretenido que el panorama de la Fórmula 1 a día de hoy. Porque realmente entre tal como está el rendimiento, si le sumas que el circuito pues no acompaña, pues a ver, la cosa no da para mucho más. Y si Ya encima... verás como los de Netflix hacen algo divertido a final de temporada. No, así en Netflix con Flix pago la suscripción, eso me tienen pillado ya. Pero el caso es que Ferrari, que se supone que debería ser el rival de Mercedes, aparte de que no tenga la velocidad, encima son torpes, que ahora comentaremos cuando nos metamos en carrera, pues es que es como ponérselo muy fácil. O sea, 5 dobletes consecutivos de Mercedes, esto nadie lo había hecho en la Fórmula 1, es algo, vamos, yo si fuera Chase Carey estaría, no sé, al teléfono con Jean Todt para cambiar lo que sea, cualquier cosa. Y mira que muchas veces aquí criticamos la FIA, que cambios a mitad del campeonato no sé qué, pero en este caso es que cambiar algo, no sé, me da igual, inventar una cosa, suprimir alguna, algo, un cambio de lo que sea para provocar que haya algo diferente a lo que estamos viendo, porque si estos tipos consiguen 5 consecutivos, ¿qué les impide conseguir 21 consecutivos? Porque capacidad tienen de sobra. Y Ya pilotos, estamos viendo algo distinto, Emma. ¿qué? Que ya estamos viendo algo distinto. Estamos viendo que Ferrari ya no es el segundo equipo, es el tercero. Vale, si lo quieres. Si nos conformamos con eso. O sea, dentro de No, todo, obviamente era un comentario irónico, ¿no? O dentro de sea, toda esta hecatombe, es a que ver, lo triste es que precisamente los cambios que hay no son precisamente para mejor, sino incluso al revés, ¿no? Para peor. el caso,
ya metiéndonos me meten con la clasificación y como decía, Bottas consiguió la pole, Hamilton fue en segundo. La distancia llamó la atención, pero al parecer Hamilton pues en la Q2 se metió en boxes, abortó un intento, la batería no estaba todo cargada, en boxes no la pueden cargar y eso digamos que le perjudicó a la hora de lograr un mejor tiempo en la Q3 y de ahí en gran medida las 6 décimas que le metió a Bottas que rompió el récord y vamos, no sé si Hamilton con la batería top y todo al dedillo hubiera podido virar la pole a Bottas porque hizo un tiempazo el chaval. Tercero fue Vettel, que pues tercero es lo que hay. No sé, ya llega un punto que conseguir ser tercero hasta le doy mérito. Cuarto fue Verstappen. Quinto Leclerc, que la verdad creo que se vio perjudicado porque, bueno, en la salida de la recta de atrás, la curva está rápida, destrozó un poco el dashboard y perdió no sé cuánto, pero algo debió perder y, bueno, pues fue quinto. Sexto fue Gasly, séptimo Grosjean, octavo Magnussen, noveno Kvyat y décimo Ricardo. En la Q2 pues se quedaron Norris, Albon, Carlos Sainz, Raikkonen y Sergio Pérez. Y en la Q1 Hülkenberg que fue un poco dio la nota porque bueno, se salió, se tocó, rompió el alerón delantero, un poco desastre y no consiguió ni pasar a la Q2. También acompañaron a Hülkenberg, Stroll, Giovinazzi, Russell y Kubica. Y aquí recordar que Ricciardo, que en teoría clasificó décimo, pues arrastraba las 3 posiciones por lo que pasó con Kvyat en Baku. Y después también tanto Russell como ¿con quién? Russell y Giovinazzi penalizaron con 5 posiciones por cambiar caja de cambios, que bueno, saliendo de los últimos, pues tampoco es mucho cambio. Y después Hülkenberg, que tuvo que cambiar el alerón delantero, una especificación anterior, con lo cual salía de Pirelli y ya en Renault aprovecharon para estrenar unidad de potencia, porque bueno, ya los Renault están, todos los Renault, o sea, esto incluye los McLaren, están a punto de penalizar y en Renault acertadamente yo creo que ya saliendo de Pirelli pues aprovecharon para estrenar unidad de potencia. Y por cierto, al respecto de Williams, que bueno, siempre comentamos un poco la historia con Williams, para este Gran Premio le pusieron el chasis de Russell, que hasta ahora llevaba Russell en el coche para Kubica, y el chasis que estaba llevando Kubica en el de Russell, para un poco para, no sé cómo decirlo, para que Kubica que estaba reclamando, no, mi chasis está mal, está mal, está mal, está mal, y por eso el rendimiento, pues pareciera Kubica, chaval, no es el chasis, eres tú. Que de hecho, no sé cómo estará la cosa con trazos y tal, pero a día de hoy veo a Kubica que igual no llega ni a, no sé, ni a Hungría a este paso, ¿no? Es cierto que hay el tema de contratos, hay un patrocinador polaco que trae Kubica y hay que ver, también hay unas cláusulas de rendimiento con Kubica. Lo cierto es que hay una deficiencia de rendimiento entre Russell y Kubica que imagino que Williams estará a ver qué le compensa, seguir con Kubica y con este rendimiento y con su patrocinador o cambiar de piloto, aumentar un poquito el rendimiento y igual a la larga perder el patrocinador que traía Kubica. Estando en la posición que está, para quedar último, sinceramente, para quedar último, mejor seguir con Kubica, porque si me dijeras que era cambio de piloto para sumar puntos, pues vale, pero cambio de piloto para, en vez de ser penúltimo, igual, en vez de ser último, ser penúltimo, pues para eso ni cambio. O que incluso pueda apartar algo, ¿no? Un piloto con experiencia, no es el caso de Sí. Kubica, porque ha tenido un agujero muy grande en su carrera, en el cual pues no puede aportar ese buen hacer, porque la verdad es que ha estado pues metido en otros menesteres y claro, efectivamente es lo que dices, Emma, yo más o menos opino como tú, no tardará mucho en, si no es problema de dinero, sacarse a Kubica de en medio. Y el piloto que se supone que sustituiría a Kubica de darse sería Latifi, que está ahora mismo en Fórmula 2. Ahí en la parte alta del campeonato. Creo que igual es el líder aún.
Pero bueno, es el que está haciendo los test de Williams y tal. Y bueno. Emma, cuando el río suena, ya sabes lo que No, dicen, agua y de lleva. hecho por declaraciones del propio Kubica después de lo que pasó en carrera, como diciendo que el equipo, igual yo entendí yo así, pero me dio la impresión de que por las declaraciones de Kubica dio a entender que el equipo dentro de toda esta situación, que digamos que lo perjudicó para que Russell lo superara y bueno, en fin. Pues habrá que estar atentos, ¿no? Hablábamos mucho durante los últimos años de Kubica, de ese posible regreso. Esperábamos que pudiera hacer algo, lo que pasa es que, claro, regresa en Williams, regresa después de tanto tiempo parado y con obviamente el problema físico que tiene. Y estamos viendo un poco ese atrevimiento a volver a la Fórmula 1, cómo está resultando. Veremos qué es lo que consigue en las próximas carreras y cuántas de ellas consigue comenzar en este equipo Williams, que bueno, supongo que el mayor de los problemas será el dinero para encontrar un candidato. Yo creo que no habrá tanto problema porque un asiento en la Fórmula 1 siempre es codiciado, pero un asiento en el cual haya que poner más dinero que el que ya está puede ser un problema, sobre todo con un equipo que está con problemas económicos. Y después hablábamos de que Ferrari está mal, o quizás es que Mercedes está muy bien, pero otro que está mal es un poco Renault, ¿no? O sea, digamos que un poco lo compensa que McLaren parece que levanta, o sea, no sé cómo decirlo, aguanta el tipo de alguna manera, pero Renault, yo al menos presuponía que igual este año, no sé, hacerle daño de alguna manera a Red Bull, pero están años luz de eso, tanto Ricardo como Hülkenberg. En fiabilidad son de lo peor que hay hasta ahora. Y en rendimiento de velocidad, mm, pues tampoco es que, o sea, tan peor que, o sea, ellos habrán mejorado, imagino, pero es que el resto de los que les rodea han mejorado el doble. Y de ahí que, entre comillas, no estén donde yo al menos los colocaba, que son poco seguros haciendo puntos y más que eso. O sea, dándole la vara a Red Bull e incluso si sonaba la flauta, podium. Y que va, vamos, o sea, con suerte acaban sextos y vamos, y ya eso sería un milagroso a estas alturas. Bueno, habrá que ver esa evolución a partir de ahora, a partir de los primeros cambios importantes que se hace cuando normalmente se llega a Europa, y habrá que ver si remonta, ¿no? Desde luego, lo que tú comentabas, Emma, lo que es a nivel de motorización, comparten motor con el equipo McLaren, y McLaren sí que algo parece estar incordiando a los Red Bull, pero Renault está lejos de poder igualar o competir un poco con el equipo Red Bull o incluso, si me apuras en algún momento, con Toro Rosso. Si os parece, entramos ya en carrera, una carrera que la verdad es que tenía mucho interés ver esa salida en la cual teníamos, vamos a decir, que todos los gallos del gallinero, los dos Mercedes con Hamilton y con Bottas, el Ferrari de Vettel y el Red Bull de Verstappen. Por detrás teníamos a Leclerc, también con el otro Ferrari, pero los que eran protagonistas en la primera curva eran estos cuatro pilotos. Tres de ellos se ponían a la par. Hamilton se ponía por el interior de la pista, por el medio iba su compañero de equipo, Valtteri Bottas, y por el exterior atacaba muy duramente Sebastian Vettel, un Sebastian Vettel que cuando llegaban a la primera curva le tocaba hacer el exterior, entraba muy pasado, tenían que hacer la siguiente curva en la cual cambiaban las tornas, Vettel iría por el interior y Hamilton por el exterior, y Vettel ve que tiene que pegar una frenada importante, va un poco pasado para no salirse del circuito. Bottas también tiene algún tipo
de problema para mantener el coche en el circuito, porque tiene que dar una frenada también, porque si no se puede empotrar contra su compañero de equipo, y el que sale más beneficiado de todo esto es Hamilton, que consigue esa primera posición. Bottas se mantiene a duras penas, porque tiene ahí un pequeño amago de trompo, pero se mantiene en la pista. Y quien además se aprovecha del frenazo de Sebastian Vettel es Max Verstappen. Se coloca en tercera posición y deja a los dos Ferraris juntos, a Vettel y a Leclerc, peleando por la cuarta posición. Nos ponemos en unas 10 primeras vueltas en las cuales Hamilton fácilmente mantiene unos 3 segundos sobre su compañero de equipo, sobre Bottas. Bottas mantiene la distancia con Verstappen, también a unos 3 segundos más o menos del finlandés. Y luego lo que tenemos es a los dos Ferraris peleando. Intentamos ver esos primeros daños que tiene el coche de Sebastian Vettel en esa rueda que ha bloqueado. Hace un plano bastante importante, y que durante esta primera parte de la carrera es una de las cosas en la cual más nos podemos centrar, ¿no? Si ese plano molesta a Vettel, o si lo hace entrar en boxes para arreglar ese problema que tendría con el neumático. En esta primera parte, los 3 primeros más o menos van de forma estable, donde teníamos la lucha, como decía, cuarta posición. Leclerc, después de un rato detrás de Vettel, le está ganando en tiempos, consigue adelantarlo, pasa al final de recta sin demasiados problemas. Parece que hay pues orden en el equipo de que Sebastián deje de pasar a Leclerc, que es más rápido. Posible cambio de estrategias entre los dos equipos, entre los dos pilotos. Lo que pasa es que, bueno, unas órdenes de equipo que, si se han producido, pues llegan un poquito más lento de lo que les habría convenido, ¿no? Si veían que Leclerc estaba yendo por delante, pues adelante, que pase, que rebase a su compañero de equipo que está teniendo más problemas, o que va a otra estrategia. A partir de aquí, Leclerc deja atrás a Vettel, se acerca hacia Verstappen. En esta primera parte de carrera veíamos lo que comentaba antes. McLaren, el coche de Sainz con el coche de Daniel Ricciardo peleaban atrás, peleaban a partir de la 11ª posición, peleaban por esa posición que tenía Sainz y que Ricciardo intentaba conseguir, pero bueno, estaban en esa igualdad, como decíamos, del motor Renault puesto en el McLaren con el motor Honda puesto en el Red Bull. En el Red Bull no, perdón, estoy confundiendo. Daniel Ricciardo, que iba con el Renault, que iban peleando ahí, pero bueno, que el McLaren se veía superior a ese coche de Renault. A partir del giro de la vuelta 20, Vettel es el primero en cambiar de neumáticos. Está con problemas, como decíamos, tenía un plano en una de las ruedas, y decide meterse con un juego de medios, con el juego amarillo. Quien intenta cubrir un poco el hueco también es Max Verstappen, que se mete a cambiar ruedas blandas. Ya llevaba blandas, con lo cual ya apunta que va a hacer mínimo 2 paradas. Y esto da el pistoletazo de salida al primer cambio de neumáticos, que se hace en las posiciones delanteras, entre eso, la vuelta 20, donde entra Vettel, a la vuelta 28. Quienes sí que llevan una estrategia distinta de los que están rodando por delante son Leclerc, que monta un compuesto duro. Lo mismo hace Ricciardo, bastante por detrás, pero también apunta por ese compuesto, pues para hacer una única parada. Recordemos que aquí además el compuesto duro es el más duro de todos los que tienen de gama Pirelli. Era el C1, con lo cual no... yo creo que no habíamos probado todavía, habíamos llegado a probar el C2, que es, digamos, el segundo más duro, pero bueno, aquí Leclerc apostaba por una estrategia distinta y se iba pues para ese neumático duro. Sebastian Vettel, que era con quien tenía la guerra Leclerc,
con unos neumáticos medios va más rápido que su compañero de equipo. La estrategia entonces cambia, es Leclerc el que deja pasar a Vettel en esta ocasión. De nuevo también un poquito tarde esa posible orden de equipo y esa reacción a lo que se está viendo en pista, pero bueno, el equipo Ferrari reacciona y hace ese cambio. Quien está muy cómodo es Hamilton, que tiene a casi 10 segundos a su compañero Bottas. La verdad es que estos dos pilotos no tenían así mucho problema. No se descuelga de ellos Max Verstappen, mantenía una distancia relativa con Bottas, pero que además tendrá que parar una vez más para cambiar esos neumáticos. Lo mismo que Vettel, que es el que tiene realmente por detrás esa disputa. La verdad es que no era entre Max y Valtteri Bottas, sino con Vettel por esa tercera posición del cajón. La verdad es que los Mercedes tenían muy bien atada la carrera y volvíamos a tener otra vez a Vettel ya cuando faltaban 25 vueltas cambiando otra vez al neumático intermedio. Se reincorporaba por detrás de Charles Leclerc a unos 15 segundos y más tarde entraba también Verstappen, que igualaba la estrategia de Vettel, también montaba gomas medias y que intentaba tirar hacia el final de carrera haciendo las vueltas lo más rápido posible para asegurar la tercera posición. Leclerc, que ostentaba la tercera posición en ese momento, tenía una diferencia de 6 segundos con Max y 12 con Vettel, y la verdad es que esto con la estrategia que estaba llevando no le iba a suponer problema, por lo menos a Max, para llevarse por delante a Leclerc. El tema es que a partir de faltaban unas 20 vueltas, Hamilton sí que estaba empezando a tener algún tipo de problema, o se veía un poquito más perjudicadas las ruedas, entraba en boxes para cambiar ruedas, entraba también Bottas, y es el momento determinante de la carrera, cuando faltan unas 14 vueltas más o menos, cuando Lance Stroll y Lando Norris tienen un toque. Se dañan los dos coches, el Racing Point y el McLaren, y obligan a una salida de un safety car, que es el momento en el cual aprovechan Hamilton y Leclerc para hacer el último cambio de neumáticos para una carrera que como decíamos, queda la parte final cortada. Es una mini carrera que cuando se vuelve a boxes el coche de seguridad queda menos de 14 vueltas, y que todo el trabajo que se ha hecho durante prácticamente toda la carrera queda relegado a que los pilotos puedan adelantar en ese reagrupamiento y no perder posición con algún rival que venga mejor. Como todos más o menos han ido entrando en boxes bien antes del safety car o justo con el safety car, la verdad es que en ese sentido están bastante igualados, no hay ningún coche que destaque, por lo menos en las primeras posiciones, con lo cual reanudamos con Hamilton, Bottas, Verstappen, Vettel y Leclerc. Vettel había conseguido adelantar a Leclerc con el tema del cambio de neumáticos del segundo, y reanudamos con el safety car, y a partir de aquí la carrera ya estaría bastante controlada por estos 5 pilotos, no cambiarían posiciones y no tendríamos más emoción de ahí al final de la carrera. Ya no entrarían las estrategias, ya las estrategias se habrían visto afectadas por ese safety car y nos dejaban pues un final de carrera un poquito descafeinado, que podrían haber sido pues más interesante con esa lucha al menos por el tercer cajón del podio. Sí que vimos pues por la parte trasera algún incidente, algún lance de carrera con coches que han estado recortando la primera curva, haciéndola por el exterior, esa primera curva enlazada con la segunda. No, coches no, Dani. Bueno, coches. Grosjean, única y exclusivamente. Román Grosjean, que ha estado, incluso ha tenido, pues, hay un adelantamiento con Carlos Sainz por fuera, ha habido, pues, ha tenido que volver a
a ceder esa plaza y que finalmente pues no ha cambiado mucho la parte trasera de la carrera, ¿no? Como decíamos, Hamilton, Bottas, Verstappen, Vettel y Leclerc entraban en esas 5 primeras posiciones. Por detrás entraba el segundo Red Bull, el Red Bull de Gasly en sexta posición. Séptimo era Magnussen, octavo era Sainz, noveno era Kvyat y Grosjean, que bueno, entraba en décima posición después de perder alguna posición en las últimas vueltas. A partir de ahí pues entraban Albon, Ricardo, Hülkenberg, Raikkonen, Pérez, Giovinazzi, Russell y Kubica, que serían los únicos doblados, y luego los dos que habían abandonado, que eran Stroll y Norris, ya no llegaron a línea de meta. Mira, yo os voy a dejar a Ferrari, Mercedes y tal para vosotros y me voy a dedicar a un poco de lo que pasó después del safety car. Porque antes del safety car, Grosjean iba cómodamente en el séptimo puesto. Si de no producirse el safety car, safety car entre Norris y Stroll, que entre que Norris fue demasiado optimista y Stroll pues no se le da muy bien esto de mirar por los retrovisores, pues chocan y hay un safety car, ¿no? Como decía, Grosjean iba muy bien en séptima posición, muy cómodo, llevaba distanciado en aquel momento a Kvyat, que había superado a Magnussen. ¿Qué pasa? Sale el safety car y bueno, acabóse para Grosjean. De acabar seguramente la carrera séptimo, acaba décimo y da gracias. Da gracias. La gestión de Haas de Magnussen y Grosjean, ya no sé, o sea, la culpa no se la pongo a Steiner, al team principal, ya a los pilotos directamente. O sea, vamos a ver, hay que mantener un poco las formas, que la parte del espectador en Netflix va a salir unos capitulazos de esto brutales, ¿no? Pero, o sea, imagino que el equipo, de hecho, team principal, al acabar la carrera, y pincha a los dos por radio. Kevin, al acabar la carrera, el primero que vas a ver es a mí. Grosjean, el primero que vas a ver al acabar la carrera es a mí. Y durante todo este conflicto por la radio, los ingenieros de pista respectivos era que Gunter está diciendo que calmaos, chaval, calmaos, y nada, no, ni se calmaron, ni hostias sin vinagre. Hubo toque, Grosjean se salió 2 veces en el duelo con Magnussen, una tercera después con Carlos, que esa es otra. A ver, si con pasar por el volardo por detrás, esto ya no hay penalización ni nada, pues directamente que corten la curva y que pasen por detrás del volardo cumpliendo la norma y ya está, ¿no? Porque, pues, o sea, vamos a ver, no sé qué se tienen que inventar para que esto, o sea, porque esto es una bacalá, o sea, que a Grosjean en cierta forma le perjudicó pasar tantas veces por ahí, hombre, faltaría más, le bajaran las temperaturas de los neumáticos o algo, porque si no, a día de hoy estaría acabando por delante de Carlos Sainz después de comerse la curva tres veces. En fin, acabo con lo de Haas, que a ver, eso ya es una cuestión de pilotos, ya, porque imagino que el equipo, oye, esto, cuidado, si os encontráis en pista, respetaros un poquito, no deis vergüenza, pero no, hay que toque, no sé qué, y se perjudica, al final se perjudica el resultado global del equipo. Después, con McLaren y Carlos, la carrera estaba aguantando a Ricardo en un décimo, que bueno, pues sí, era la verdad un poco desastre, pero apareció el safety car y se le apareció la Virgen. De repente, no sé, esos neumáticos cogieron antes temperatura que el resto que les rodeaba. Carlos, no sé, se tomó un Red Bull o algo y bueno, pues consiguió arrancar un octavo puesto que la verdad, lo que antes del safety car era un poco una basura, la verdad, porque ni había ritmo ni había nada. Pues un octavo, teóricamente adelantando a coches que habían manifestado un mejor ritmo como los Toro Rosso y los Haas, que por cierto, si Haas consigue
arreglar el tema de neumáticos, como parece que ha conseguido aquí en Barcelona, que bueno, siempre han ido bien en Barcelona los Haas, pero si consiguen arreglar el tema de los neumáticos, es un coche, 2 coches para estar dentro de posiciones, o sea, 2 puestos menos de puntos, o sea que vamos a ver, es cierto que la cagan entre ellos tal, pero como acierten, son 2 puestos menos porque ese coche corre. Si consiguen poner a punto el tema de los neumáticos. Y, ¿Y qué más? Con Carlos, pues eso, consigo 4 puntos que, bueno, pues le sirven a McLaren para estar cuarto en el Mundial de Constructores, que tal como están las cosas con Renault y tal, pues a día de hoy Renault lo está aguantando McLaren, porque un equipo oficial como Renault, que en el campeonato se había superado por equipos no oficiales, pues es una debacle automática, o sea, lo comentamos la semana pasada con Abiteboul, o sea, ya debe ser milagroso que nadie en Renault esté pensando en largar a Abiteboul, porque vamos a ver, qué peor tienen que hacer las cosas para largar a Abiteboul, o sea, al final es la cabeza visible, es un poco como, bueno, me iba a bater con Ferrari, con Binotto, que al final es la cabeza de la serpiente y vale, igual él no tiene la culpa directa, pero es la cabeza y al final todas las tortas van para ti. Y en el caso de Abiteboul es que no sé, se está convirtiendo en el vendehumo número uno del paddock, porque no deja de vender humo de que sí, el coche ha mejorado muchísimo, el motor ha mejorado muchísimo, estamos súper orgullosos del motor de este año y vamos, o sea, van octavos del mundial y da gracias que Williams, pues, vamos, dan pena y Toro Rosso, pues, no, teniendo mejor rendimiento que ellos, pues no han juntado las piezas para tener más puntos que ellos, pero da gracias a que pase eso, si no Renault, pues estaría penúltimo, o sea, tremendo lo de Renault que sí, que habrá podido mejorar el coche, no digo que no, pero el resto, pues, le ha metido el turbo por la derecha, ¿no? Y después, para acabar, primera carrera de lo que va de año que Kimi no puntúa, que bueno, es una pena para él, ¿no? Está aguantando la regularidad, es el que está manteniendo a Alfa Romeo, una temporada donde no está Leclerc y tal, y es la primera carrera que no puntúa, la verdad ha sido la carrera mejor para él, y vamos a ver en Mónaco qué tal le va. Y otro equipo que estuvo fatal, pues Racing Point, ni Sergio Pérez ni Stroll, pues cero patatero, pese a las mejoras. Yo la verdad es que no tengo mucho que comentar. Estoy de acuerdo en general con todo. Para mí es casi una carrera muy anodina. No, o sea, si la analizasen tramo a tramo o Steam a Steam, pues a lo mejor sacaría alguna cosa que analizar, pero, o sea, que destacar. Pero después de haber visto la carrera en directo, como todo hijo de vecino, a mí no se me ha quedado en ningún momento que vaya a recordar más allá del fin de semana. O sea, no recuerdo nada puntual, ningún adelantamiento destacado, ninguna jugada de especial peligro o especial emoción. Para mí ha sido una carrera, bueno, sí, un safety car ahí al final, que le ha dado algo de emoción, pero era más la incertidumbre previa de saber si se le iba a llevar Bottas o Hamilton que, que el resto del fin de semana. ¿No? También es verdad que solo pude ver la carrera, no vi entrenamientos libres, ni vi previos, ni vi nada de nada. Entonces, he estado poco metido en el Fórmula 1 este fin de semana. Llegué, puse la tele, vi la carrera, cuando acaba la carrera apagué la tele. Entonces, puede que haya habido cosas del fin de semana que hayan aumentado esa tensión que a mí no me han llegado. Pero vamos, yo os digo, no voy a recordar nada más allá de lo que estamos comentando, de lo que estáis comentando. Hombre, pues ahora que decías adelantamientos, pues por intentar buscar si acaso el de Verstappen a Vettel nada más salir en la curva 3 y el resto pues normal, es nada extraordinario, nada para recordar, ¿no? O sea, pero poquito más.
Pero venga, hablar de Hubo Ferrari. hubo algún adelantamiento como la pelea que tuvo Carlos Sainz con Ricciardo. Ricciardo lo llegó a adelantar y luego, a su vez, Sainz le recuperó la posición. Nos llegaron a repetir el adelantamiento de Ricciardo a Sainz, pero ya lo que sí que no nos pusieron fue el de Sainz a Ricciardo. De este lo sé porque estaba yo siguiendo por los tiempos y tal la pelea de estos dos. Y luego, en un momento, ya hacia el final de la carrera, iba Hülkenberg por delante de Ricciardo y juraría que también Ricciardo adelanta a Hülkenberg. Lo que pasa es que aquí ya o sea, no sé si asegurarlo al 100% porque igual fue porque entró a cambiar Hülkenberg, pero de hecho me extrañó, digo, ahí va, Ricciardo por detrás de Hülkenberg hacia el final de la carrera. Pero luego las cosas volvieron a la tranquilidad, porque Hülkenberg no está haciendo un campeonato que me esté molando demasiado, independientemente de lo mal que está Renault, pero bueno. Con respecto a lo que dices tú de lo que decías, Emma, de que nos dejabas a Mercedes y a Ferrari para nosotros, bueno, pues Mercedes da la sensación de que lo tiene muy claro, o sea, la sensación que tengo yo al menos es de que va a ganar la carrera el que llegue primero a la primera curva o el que salga primero de la primera curva. Y más o menos se está manteniendo esa práctica. Dentro de lo que cabe, las cosas han vuelto a la normalidad en el sentido de que en esta carrera el punto extra también se lo ha sido capaz de llevar Hamilton, no hubo ni pelea. En esta carrera es que no hubo ni pelea, ¿no? Por ese Hombre, punto es que extra. el safety car al final dijo diluir Claro, eso. por las circunstancias de carrera obviamente impidieron, ¿no?, que hubiera pelea por eso. Entonces ya está primero del Mundial Hamilton. De todas maneras, Bottas, increíble la temporada que está haciendo, sobre todo en lo que se refiere a clasificaciones. Y nada, que teníamos muchas esperanzas de todas esas mejoras que traían todos los equipos, pero pues Mercedes lo ha vuelto a hacer y el que más ha mejorado pues es precisamente el que ya iba primero, con lo cual pues ya está, todo el pescado vendido. De Ferrari me preocupa, claro, a perro flaco todos son pulgas, ¿no? Y entonces todos, cualquier error pues se magnifica incluso más. Y ya no es que el coche vaya mal, que para mí es el principal problema, sino que estratégicamente hablando, particularmente creo que ha sido un desastre. Siguen sin tener claro si Vettel es el primero o no, porque, o sea, claramente al principio de carrera tenían que haber dejado adelantar, o sea, tenían que haber dicho a Vettel que dejase pasar a Leclerc muchas vueltas antes de lo que lo hicieron. De hecho, hasta yo no tengo claro si fue orden de equipo, porque escucho, o sea, hay una radio que es así que la escuché, en la que es el propio Vettel el que le dice al equipo, decirle a Leclerc que me pase porque con las ruedas tal y como las tengo no podía ir para allá. Es Entonces, que es con lo cual, justamente por eso que clamaba un poco al cielo, por lo que antes decía torpes, porque, a ver, es que son muy torpes, sí, al sí. menos le reconoceré a Vettel que lo intentó en la salida, arriesgó y salió mal, vale, al menos le reconoceré que, a diferencia de otras carreras, al menos lo intentó, que vale Sí, sí. que después de eso incluso llega a perjudicar a Leclerc porque lo frena y vale, pero al menos lo intentó. Hace un plano y el coche empieza a vibrar y tal, y ahí Ferrari tiene que reaccionar. Es que es incluso el propio Vettel que les dice, mira, metedme en boxes, me da igual salir con tráfico, pero yo así es que me muero, o sea, pero metedme ya, me da igual salir con tráfico, tal, Ya, pero es que la metedura de pata ya es antes de eso, antes de estirar tanto la parada de Vettel, sino que le tenía que haber dicho a Vettel, en cuanto Leclerc se pone detrás, le tenía que haber dicho, déjale pasar. es que tiene que ser Así. algo más natural. Claro, o sea, es que si no estuvieran pensando en los pilotos, sino que estuvieran pensando en Ferrari, yo creo que es que estaría clarísimo. Y después lo mismo. O sea, cuando el que iba más rápido era Vettel, es que
¿por qué esperar 5 Ahí, vueltas? ahí teníamos Déjalo la pasar duda. inmediatamente. Encima, cuando iban ya a estrategias total y absolutamente No, diferentes. pero ahí nosotros teníamos la duda si Vettel iba a ir a una o a dos. Leclerc sabíamos que iba a ir a una. Pero claro, Ferrari sí que sabía que Vettel iba a dos. Con lo cual, dile, Pero pasa. es que de todas maneras, o sea, independientemente de eso, ¿cuál es el que va más rápido? Vettel. Pues ya está, déjalo pasar. Sí, sí, Déjalo pasar. O más sea, que natural, es que sí, sí. estamos hablando de Ferrari, no estamos hablando de un piloto u otro. Y sobre todo, vamos a ver, que el mundial de. Bueno, están perdidos los dos mundiales ya, ¿no? Pero, concho, lavad un poco la cara. O sea, es que sumad todo lo que podáis. Que es que desgraciadamente lo decía antes en plan irónico. Pero es que ahora ya no es que estéis detrás de Mercedes, es que estáis detrás de Red Bull. O sea, Mercedes ahora mismo está detrás de Red Bull. Y Es da que, gracias que Red Bull tiene a Gasly y no a Ricardo. efectivamente. O sea, entonces. Yo me imagino que, claro, o sea, si el coche no va mal y encima ves esta serie de errores, que también es muy gratuito, ¿no? O sea, yo muchas veces también lo pienso, ¿no? O sea, si nosotros durante la carrera, porque además, o sea, es que se veía claramente, ¿no? Todas las personas lo estamos viendo, joder, los profesionales de Ferrari tienen que verlo el triple. Y yo no me explico cómo no se toman las Pues decisiones no es lo que dice Binotto, tío. Binotto dice, no, es que las 4 vueltas, no sé, una media de 4 o 5 vueltas tardaron en cada caso en decidir, si es que Mm. decidieron el cambio y tal. Y por lo que he escuchado de Sí, porque la Binotto, primera, o sea, la primera da la sensación de que no decidieron, de que fue el propio Vettel eh, el que cedió el puesto, o sea, claramente el que tomó la decisión correcta, solo que, claro, 4 o 5 vueltas más tarde de lo sí. que. El caso es que Binotto dice, no, hay que ver bien los dados y tal. Y después algo que me preocupa más es que llegó a decir que, bueno, igual uno de los problemas por los cuales el coche es, entre comillas, más lento que los Mercedes y tal, es igual porque conceptualmente el coche pues es erróneo. Que si es el caso, y saben que conceptualmente el coche es erróneo, yo ya les digo, tirad la temporada, tirad a la basura, corred Sí, con piedras si queréis, y pensad el próximo año, por Dios. Pero si el fallo es conceptual del coche, esto no lo arregla, que ya no lo arregla ni el tato, vamos, porque tienen que abducir a Hamilton y Bottas o Mercedes volverse locos para cambiar la sí. situación. Es que luego, además, otra cosa que yo no acabé de comprender del todo es, o sea, por un lado, me parece bien que utilizaran estrategias diferentes, que cada uno de los pilotos utilizase las estrategias diferentes, pero es que me da la sensación de que la peor, o sea, fueron otra vez a escoger mal. Es decir, el que iba adelante fue al que le dieron la estrategia peor. No sé si me explico. O sea, claramente era mejor la estrategia de Si es que Vettel. además Y no Vettel probaron iba. con el duro, Con lo cual es como no todo hubo, equivocado. Es no como hubo pruebas. todo equivocado. Y bueno, no llegamos a saber si realmente hubiese funcionado la estrategia de Leclerc, porque claro, con el safety car todo lo varió, pero a mí me da la sensación de que o sea, de que Vettel se lo iba a comer, lo iba a adelantar rapidísimo y Verstappen lo mismo, con lo cual Es que ese, el esa neumático estrategia a una más duro parada era era mucho más lento por claro. vuelta. La diferencia era... O Entonces, sea, pero vale que como también... segundo y pico, casi 2 segundos más lento, Vale que lo con lo cual, montaron Giovinazzi, Ricardo y dos más, pero vamos, es que mayoritariamente se descartó. No es porque te iba a durar, que duraba, pero es que te hacía lento en comparación con el medio. claro. Y Con lo además cual, pues Ferrari tenía medios nuevos. En los dos casos de Leclerc, tanto Vettel como Leclerc tenían dos medios nuevos, nuevecitos. y bueno, pues eso, que a perro flaco todos son pulgas, ¿no? Y cuando el coche va mal, pues los errores de estrategia, pues claman más al cielo. Con lo cual es una situación complicada la que tienen ahora mismo en Ferrari. Y encima, Leclerc ya tampoco es ese crack que veíamos al principio. Está cometiendo errores. En la clasificación, el clasificar tan atrás es al parecer, o sea, es porque se dañó el coche, ¿no? En Ujú. el fondo y entonces perdió algunas décimas, pero esas décimas, o sea, ese dañar el fondo también es por un error. Que concho, es un piloto muy joven, es normal que tenga errores y todo eso, pero vaya, que también
A ver, No, no, Juan, es Juan, decir, están hasta, comparando, hasta ahora, están no, simplemente por comparando, acabar, Emma, sí, simplemente por acabar, vale. que hasta ahora, ¿no? Pese a los malos resultados que estaba teniendo Ferrari, Leclerc, digamos, pues salía como impune, ¿no? O sea, no le echábamos la culpa y nos parecía bien todo lo que hacía. Y ahora ya empezamos a ver también que Leclerc, pues también tiene sus cosillas, ¿no? Que también es normal que las tenga. Y sigue tú ahora. No, iba a decir que no sé si aquí, pero en general se compara la situación del Leclerc y Vettel con la de Hamilton y Alonso. O sea, no tiene nada. Por un lado, el coche de ese año de McLaren era un pepinaco, Era el seguramente mejor. la hostia, con perdón. De hecho ahí el error fue, o sea, lo increíble es que no quedaran campeones del mundo, pero claro, tal y como se lo plantearon. Eso por un lado, y después, en ese año de Hamilton y Alonso, Hamilton estuvo ayuda, no ayuda del equipo, me da igual. O sea, estaba metiendo el ojo todos los días a Fernando. Y en cambio aquí Leclerc, pues, a ver, ha metido el ojo a Vettel, quieras o no, en cada gran premio, sí, pero no de ¿A la qué te misma. refieres con meterle el ojo? Meter el ojo es, Meterle el dedo en el ojo, o sea, estar ahí pinchando, ¿no? sí, ahí pinchando, que Leclerc sí, en mayor medida, pues en todos los gran premios de lo que va, pues en algún punto del fin de semana o la carrera, pues ha estado ahí. Pero lo de Hamilton y Alonso, pues no, o sea, no hay, o sea, vale, si se quiere ver la comparación, venga, va, hacemos. Pero yo no lo haría porque es otra No, yo es película. que para mí son circunstancias bastante diferentes. Y Sobre todo que es que cuando fue Fernando y Hamilton, el coche era tan superior que, o sea, yo creo que cambia todo, cambia el contexto. Hombre, hay cosas que obviamente son iguales, ¿no? Pero el contexto lo cambia todo, yo creo. Y después, en cuanto Mercedes, Hamilton, Bottas, yo os preguntaría, ¿vosotros creéis que Hamilton siente que Bottas le puede hacer realmente daño o ves que no? Hamilton, pues, en el fondo sabe que Si no hay esta rival. carrera lo hubiese vuelto a ganar Bottas, pues igual se empezaba a poner un poquillo más nervioso. Pero es que es lo que digo, o sea, lo decía al principio, ¿no? Las cosas se han vuelto a la normalidad porque ya está Hamilton de primero, y incluso con el punto S y tal. No sé qué Desde opinará luego, lo que Dani. necesita esto es que haya cuchillos de por medio. José. O sea, que se toquen, que le haga Bottas un Mónaco a Hamilton o no sé. Yo no creo que eso lo vaya a ver, ¿eh? Hombre, tampoco, Yo, pero este mundial, lo que nos queda de este mundial, en mi opinión, es el ver qué hace Verstappen, a ver cómo es capaz de seguir ahí arañando puntos, el ver las peleas de por detrás, ¿no? O sea, también es una cosa que no analizaste, ¿no? O pasaste por encima con respecto a los nuevos equipos, ¿no? Son los que han mejorado y los que no han mejorado tanto, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención pues la mejora tanto de Haas en el sentido de no tanto el coche, sino que por fin empiezan a entender los neumáticos, pero sobre todo Toro Rosso. Toro Rosso es espectacular el avance que ha pegado. Entonces, ahí sí que puede haber galletas, ¿no? En la zona intermedia da la sensación de que la igualdad va a ser bastante grande, porque, claro, o sea, Alfa Romeo se cae, Racing Point parece también que se caen, precisamente todos los del grupo Ferrari, ¿no? bueno, pero alguno de estos puede Pero, ser circunstancial de que es claro, o sea, Barcelona. pero eso, o sea, seguro que en unas carreras o en otras todo eso va variando y ahí sí que va a haber su cierta emoción. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de que la emoción va a estar en pelear por el séptimo puesto, ¿no? Con lo cual queda un poco descafeinado, obviamente, el Pero hay campeonato. Hamilton y Bottas de darse la situación, imaginemos. No va a haber la situación que había con Rosberg, tío, no Pero tú te sueñes. crees, Ojalá, pero no. imagínate que hacen 20 dobletes consecutivos. Toco madera para que eso no pase. Eh, en algún momento alguien, no sé, van a ser educados 20, o sea, las
carreras que quedan de, sí, nos respetamos, es que están muy zen. Imagino que por dentro Bottas querrá ganarle o no sé, o es un pusilánime que, no sé, y Hamilton, evidente Hamilton, pues ya ha ganado, no sé qué, es muy bueno. ¿Está renovado Bottas para el año que viene? No, Bottas va año a año. Pues mira, igual hay pelea hasta que renueve. Bueno, acabas de añadir una historia a la ecuación que está bien traída. Está bien traída. Porque Ocon sigue ahí en el alero. Claro, ahora viendo los resultados que está consiguiendo Bottas, Ocon se va a la luz, Ocon se va apagando tristemente. Que por cierto, a eso de Ocon, otra cosa que os quería comentar es que este fin de semana, ya otras veces la he escuchado, a tenor de la situación de Renault, es que menos mal que Carlos Sainz ha elegido a McLaren y no continuar con Renault. Que yo pienso, ¿cómo que Uf, eligió ir a McLaren? O sea, le apareció la Virgen cuando McLaren le dijo, chaval, vente para aquí, que te firmamos. Se le apareció la Virgen, porque si todo llega a ser normal, Carlos Sainz ahora mismo estaría en su sofá viendo las carreras. hombre, vamos a ver, ¿se le apareció la Virgen? Tanto como para elegir, no. Hombre, no, obviamente no, o sea, aceptó la oferta que tuvo, pero teniendo en cuenta que pilotos de Fórmula 1 hay 20 en el mundo, simplemente poder que te lo ofrezcan ya me parece que es todo un mérito, y si no que se lo digan a Ocon. Pero también o sea, no me parece para nada un mal piloto para McLaren, ¿eh? No, De pero hecho, te quiero vaya, o decir, sea, si Ocon, tampoco McLaren estaba en posición de fichar a mira, un Ricciardo, si ¿eh? O Mercedes se sea, baja del burro con Ocon, hoy Carlos Sainz no está en McLaren, fijo, porque es que incluso iba a hacer carreras el año pasado bajando a Bandor y no se pudo hacer porque entre o que sea, no cabía en el pero ¿cuál coche. es el motivo que estás planteando? ¿Qué? Que estuviera Ocon en McLaren? ¿Ocon en McLaren? No, ¿cuál es el what if? O sea, es que no estoy entendiéndote. Que si Mercedes no hace no sé qué, que no estaría Sainz en McLaren. Yo creo que la historia de Sainz con McLaren no tiene absolutamente nada que ver ni con Mercedes ni con Ocon. Simplemente con que Alonso dejó el puesto y entonces quedó una vacante ahí y la No, yo creo ocupó que sí que Carlos Sainz. tiene que ver. Sí que tiene que ver en la ecuación Ocon y Mercedes. ¿Qué tendría que haber pasado? ¿Cuál es el presente alternativo que estás planteando? Pues que Ocon estuviera en McLaren con Norris al lado. ¿Ocon en McLaren? No sé. Pero entonces el año pasado que estaba Ocon negociando con Renault, negociando con McLaren, negociando con Primero todos. se le cayó Renault. Después lo intentó con McLaren, que esto no me lo estoy inventando yo. Que no se Bueno, subió no el sé. año Yo es que pasado. como McLaren, como Carlos Sainz prácticamente dijo que se iba a McLaren al minuto al siguiente de que le dijeran que no iba a estar en Renault. Ocon no se subió el año pasado al McLaren en sustitución de Van Dorn porque no cabía en el coche y después porque Mercedes no se quería seguir vinculado con él. Que eso al final es lo que le acabó lastrando al final, para estar este año. Vale. No me acuerdo, pero oye, no te digo que no. Por decirlo de otra manera, si Carlos Sainz no cumple el objetivo, mañana está en la calle. Pero él y todos. McLaren, bueno, no sé. McLaren tampoco está en una situación de decir nada, ¿eh? McLaren con la trayectoria que lleva, ya te digo, o sea, a mí me da, o sea, no es que esté pensando yo que Carlos Sainz es el nuevo Alonso, para nada estoy diciendo eso, pero yo creo que McLaren se puede dar con un canto en los dientes con el resultado que le está dando Carlos Sainz. Esta carrera, por ejemplo, el todo, o sea, yendo mal, porque el propio Sainz estuvo diciendo que no tenía ritmo, que todas estas cosas, yendo así, acabó octavo, en una carrera en la que no hubo un solo abandono. No hubo un solo abandono, No. digamos, por Juan, encima de él. no viste la película completa. El, ¿Quién produce el safety safety car? car.
Lando Norris. Eso Sí, está, sí, claro, o sea, eso sí, está o sea, específico, hecho. mira, macho, mira, si ves, o sea, si ves Que no, que es broma, joder. o sea, ¿Cómo va a haber conspiración ahí? entonces, es una carrera de Carlos Sainz peleada, vamos, o sea, esos 8 puntos, o sea, Hasta el perdón, esos propio 4 Norris puntos, bromeó ese después octavo con él. puesto, vaya, se puede, ya te digo, o sea, se puede dar Que McLaren con sí. Norris. El rendimiento que le está dando Carlos Sainz, Pero digo que ojalá hay, se lo dé Norris también. tanto por la parte negativa como por la parte positiva, unos están vilipendiando a Carlos Sainz y otros lo están encumbrando como si fuese, bueno, algo grande. Y ni uno ni lo otro. Es Claro, simplemente ni una eso. cosa ni la otra. El tío no es un crack, pero es más que resultón. Yo diría que es un Hulkenberg, por ejemplo. Yo lo pongo a la altura de Hulkenberg, más o menos. ¿Cómo quedaron el año pasado? Lo que sea, yo lo pongo ahí. Bueno, el año pasado quedó por encima Hulkenberg, Pues ya está. pero Hulkenberg mejor de los Carlos. problemas que tuvo, los problemas que tuvo Sainz en el coche y todo eso, no los tuvo Hulkenberg. Y encima, en una temporada en la que Hulkenberg tenía el puesto asegurado y ¿entiendes? En plan confianza, en plan todo eso, también es muy importante, ¿no? Hulkenberg el año pasado quedó séptimo, 70 puntos, 69 puntos. Y Sainz 53, décimo. Es como quedaron. Hay puntos, Sí, Juan. sí. Mm. Que sí, pero a ver si me entiendes. Si hubiera tenido Hulkenberg los problemas que tuvo Sainz, la diferencia no hubiera sido tanta. Yo, de verdad, o sea, en plan todo, no me da la sensación de que Hulkenberg sea mejor piloto. Pero bueno, son sensaciones. Podemos. Esto no es matemáticas, o sea, es para ti será una cosa, para otro otra. Pero obviamente no es ni Hamilton ni. Es decir, Sainz no es Hamilton, pero desde luego tampoco es Stroll, ni Grosjean, ni un montón de los otros. Bueno, que Grosjean tiene podios en Fórmula 1. Cuidado. Sí, tendrá. Yo creo que al final el tema de Stroll Carlos Sainz... también, ¿eh? Stroll también. Bueno, también es verdad. O sea, ¿estamos diciendo mentira? No. No, pero los dices con cierta intención, como diciendo. A ver, que a veces vilipendiamos a Grosjean. Estás diciendo que Grosjean es peor piloto que Sainz y resulta que No, pero a veces vilipendiamos a Grosjean no. y el chaval ha conseguido, no uno, ni dos, ni tres. O sea, ha conseguido unos cuantos podios. O sea, que a veces es loco y, por ejemplo, esta carrera y otras. Sí, todo Pero lo seguro que que no los consiguió ni con un Toro Rosso ni con un Renault no, como pues, estaba el año pasado Renault. hombre, no. Lo consiguió Esos con podios. Lotus Vale. o con un Renault capaz Vale. de lograrlos. Sí. Bien. Nada, desde luego, pues por cerrar un poco ya el tema, yo creo que en Carlos Sainz sí que es cierto que algunos dicen que no, otros dicen que sí. Yo creo que todavía tiene cosas que demostrar y bueno, yo creo que hasta que llegue a la mitad de su carrera no podremos hacer un balance acertado y desde luego habrá que dejarle pues esta temporada ver lo que hace McLaren. A mí desde luego no me parece ni que sea, obviamente no es un piloto top, pero desde luego yo creo que si tiene oportunidad va a estar en Fórmula 1 durante un tiempo. Mira, Va a ser de los que salgan rápidamente. perdona que te corte, Dani, pero es que estábamos hablando de Sainz y Grosjean y como estoy viendo la carrera, como os decía antes, estoy viendo las grosjeanadas de esta carrera precisamente con Carlos Sainz. ¿Y quién quedó por delante? Emma, ¿quién quedó por delante en esta carrera? ¿Sainz o Grosjean? Pero vamos a ver, Juan, no me tires a la cara que Grosjean quedó por detrás de Carlos Sainz. Y quedó por detrás bien merecidamente quedó por te detrás. la devuelvo de la de antes. Te la devuelvo de la de Bien antes. por detrás quedó Grosjean merecidamente entre el desfalco de la gestión del equipo y que tal, bien que justo menos mal que quedó décimo, porque Albon al final no lo consiguió, pero ya puede dar gracias. Pero lo que quiero decir es que a veces vilipendiamos los pilotos por determinadas circunstancias, los encasillamos y que habrán hecho méritos para encasillarlos de esa manera, pero Grosjean tiene el currículum que tiene, no es un mantao que ha aparecido ahí de tal, Pues que ahora da la impresión esa. Entonces si digo que si para mí Sainz es mejor que Grosjean, pues más mérito, ¿no? Estoy diciendo, oye, no lo estoy comparando con un manta, ¿no?
Bueno, claro, es que alguien te ha dicho que compares con Grosjean estaba bien o mal. Genial. Venga, que nos dejamos de la coña. Dani, sigue, perdona que te corté. Venga, continuamos entonces, si os parece, bueno, lo damos ya por cerrada la carrera y repasamos cómo están los campeonatos, tanto constructores como de pilotos. En cuanto a pilotos, Hamilton está en primera posición con 112 puntos, esos 7 puntos de diferencia de la carrera, y el punto extra de la vuelta rápida es lo que permite que se ponga en primera posición. Valtteri Bottas ahora está en segundo, 105 puntos. Max Verstappen es tercero con 66, aquí hay una buena diferencia ya. Cuarto es Vettel con 64, quinto es Charles Leclerc con 57 puntos. Digamos que ya tenemos 2 paquetes formados, los 2 Mercedes, los 2 Ferrari y Max Verstappen. Luego ya en sexta posición con 21 puntos tenemos a Pierre Gasly. Séptimo es Kevin Magnussen con 14, Sergio Pérez es octavo con 13 puntos, los mismos que tiene Kimi Räikkönen, que es noveno es Lando Norris, que tiene 12 puntos, 10 tiene Carlos Sainz, luego vienen los 2 Renault, Ricciardo y Hülkenberg, 12º y 13º, con 6 puntos cada uno, 14º es Lance Stroll con 4 puntos, 15º Alexander Albon con 3, los mismos que Daniel Kvyat, que es 16º, 17º Romain Grosjean con 1 punto y todavía sin puntuar Giovanazzi, Russell y Kubica. En cuanto a equipos, obviamente el equipo que está en cabeza es el equipo Mercedes con 217 puntos. Está ya cerca de doblar al equipo Ferrari, que tiene 121 puntos. Red Bull sigue a Ferrari más o menos de cerca, con 87 puntos. Luego volvemos a tener un escalón en el cual nos encontramos a cuarta posición McLaren con 22, quinta posición Racing Point con 17, sexta posición Haas con 15, séptima posición Alfa Romeo con 13, octava posición Renault con 12 y luego vendría Toro Rosso con 6 puntos, sin puntuar Williams todavía. Y con estos datos, perdona que te corte, mi única duda es ¿cuándo va a ser Mercedes campeón del mundo matemáticamente? Yo espero que anulen el campeonato y ya se lo den ya. Ganamos todos, al final ganamos todos. Que se lo den ya y que salgan las carreras sin estar el campeonato en juego. Veríamos unas carreras mejores, yo creo, sin tener nada en cuenta. Que se repartan ya los títulos y saldremos ganando, yo creo, al final. Porque ¿Eso que estás diciendo que parece así una barra basada? No, algo, o sea, pasó algo muy parecido. No sé si os acordáis en aquel premio en Estados Unidos, no me acuerdo del sitio, en Austin puede ser, no sé. En Indianápolis. Justo en Indianápolis, que le dijeron a Ferrari, mira, os damos la carrera por ganada. ¿Os acordáis? Con aquel Cristo sí, de los con el neumáticos. tema de los neumáticos. Sí. Que Michelin no iba en aquel circuito y que había sido un esperpento de carrera, obviamente, porque solo habían corrido los Ferrari, no me acuerdo cuál era la otra escudería. Jordan y Minardi. Había corrido tres escuderías al final, sí. Los 6 coches. Los que llevaban Bridgestone, Jordan y Minardi. Pero se lo ofrecieron en serio, ¿eh? O sea, la oferta era totalmente en serio. Os damos los puntos. Sí, sí, sí. Vamos a correr. No me acuerdo cuál era lo que decían. Poner una chicane, ¿no? O algo así. Bueno, barajaron varias opciones, ¿no? O sea, poner una chica. No, ya no me acuerdo exactamente, pero sí. Pero dándole la carrera por ganada a Ferrari, o sea. Sí, sí, antes de que realizara aquello. ¿No? Y Emma, ¿con aquello habían vuelto a correr allí o no? Había sido el último gran premio Sí, que se creo corrió que en se acabó ahí. Indianápolis. No, sí, se corrió después, se corrió Pero varios años después de aquello. Y es verdad, igual un año o dos después y ya aquello ya 10 muy buenas. Pero Aquello, si no todos recuerdo tenían mal, el mismo fue en neumático, 2005, ¿no? Aquello fue en 2005, No, Indianápolis no sé. 2006. Sí. ¿Seguro? Sí, yo te diría 2006, porque Yo- estaba luchando bueno, puede ser. Fernando con Schumacher por el título aquel año. Bueno, no estoy seguro. El caso es que, no sé, ahora mismo no recuerdo cuándo salió Indianapolis del calendario, pero diría que 2009-2010. Yo no me acuerdo. Bueno, son Mira, no fue elucubraciones. 2006, fue 2005 quizás, sí, lo que decías tú.
Bueno, Sí, que fue, luego aquello había fue en sido, había 2005, sido un sí. esperpento. La Esperpento fue en 2005 y después salió del calendario en años después, en 2000. Sí, un esperpento además que estoy 2000, viendo aquí la 2009 al tabla de menos. tiempos. Schumacher y Barrichello a 1,5 segundos. Luego Thiago Monteiro y Narain Kartikeyan doblados con una vuelta y Christian Albers y Es el Feisacher mejor puesto de un 3 vueltas. piloto portugués, indio y no sé qué nacionalidad es el otro, pero sin lugar a dudas. Por cierto, volviendo al hilo de Carlos Sainz, eh, yo creo que tiene, al margen de conseguir adelantar a Grosjean, bastante mérito aguantar a Ricardo, que te pase Ricardo y revolverle el adelantamiento ahí, dentro de toda esa carrera. Yo a eso le doy bastante mérito, ¿eh? Porque ya sabemos cómo es Ricardo con los adelantamientos, en cuanto la ve, te la mete y te quedas planchado. Y de tú a tú le aguantó, Ricardo lo adelantó y después le volvió a adelantar. O sea que yo creo que eso dentro de la carrera de Carlos Sainz este fin de semana, yo eso, pese a que evidentemente saca más luz de lo que consiguió después del safety car, pero aguantar a Ricardo, oye, tiene su punto. Que ahí también yo creo que hubo una bastante mala estrategia por parte de Toro Rosso, ¿De porque Toro Rosso? sí, porque o sea, la carrera estaba clara, que eran los 6 de adelante y luego eran los 2 Haas y los 2 Toros Rosso los que estaban en los puntos, tanto Kvyat como Albon. Ah, De sí. hecho, Sainz y esa pelea de Sainz con Ricciardo era por el puesto 11. Sí, Yo es sí, que sí, además lo sí. estaba pensando, daba la sensación de que o se retiraba alguno de los de adelante o no iba a haber forma humana de que Sainz fuese capaz de llegar a los puntos. Y fue a partir del safety car, que yo no sé cómo coincidió la cosa ahí de rara, pero es que Que los McLaren Toro estuvo Rosso. a punto de cagarla al no meter a Carlos Sainz en boxes. Sí, porque entró o sea, Entró entró en la eso, en segunda la segunda oportunidad. vuelta, Que con lo igual cual ahí hubo una estuvo, cosa rara estaba, que. que quizás entrar en la segunda vuelta era mejor que entrar en la primera, porque creo que Hamilton acababa de adelantar tanto a Sainz como a Albon en esa circunstancia. Con lo cual, cuando salió el safety car, Hamilton estaba en el último sector o Se sea, desdobló, ¿no? claro, Carlos Sainz no se metió en boxes y en ese momento se desdobló. ¿Qué pasa? Que se metieron los Toroso, que esa es otra, lío en boxes, no encontraron los neumáticos tarde, con Kvyat la salvaron, pero el pobre Albon, pues, entre que no encontraron los neumáticos con Kvyat, después los suyos tampoco no aparecían. Bueno, al final perdió 800 segundos que provocaron que ya iba doblado de Hamilton, con lo cual cuando salió de boxes, pues evidentemente salió detrás de Hamilton con safety car, mientras Carlos Sainz iba en modo, por así decirlo, libre, de ahí que hubiera una distancia de la leche, ¿no? Después Albon bueno, el resto se pudo desdoblar y volver a circunstancias normales, ¿no? Pero de ahí Y, eso que y pasó. luego también Carlos Sainz tuvo un muy buen. O sea, cuando se relanzó la carrera, creo que adelantó ahí también A Kvyat. a Kvyat, justo. Entonces, vaya, que lo hizo bastante bien Carlos Sainz en esta carrera, ¿eh? Sí, sí. Con la suerte esa que tuvo el safety car, que si no llegase por el safety car no llegan los puntos, pero vale. Ahora mismo tienen Sí. 22 puntos, como decía Dani, en el Mundial de Constructores. Son menos que el año pasado, bastantes menos que el año pasado, pero es que ahora mismo 22 puntos en el campeonato que estamos ahora, 22 puntos, pues dentro de lo que cabe, pues oye, es un cuarto Va puesto. cuarto. O sea, no es Claro. poca cosa. Es, entre comillas, barato estar ahí, pero bueno, hay que hacerlo. Para que no se quede el dato colgando, Indianápolis se corrió entre el 2000 y el 2007. O sea que fueron 2 años después de la carrera aquella esperpéntica, fueron 2 años más. Bueno, Es pues una sí, pena que nunca llegara la Fórmula 1 a triunfar, entre ¿A comillas, qué? ¿A ¿no? Allí cuajar en ahí? Indianápolis. Es que claro, es que Sí, era a cuajar, pero claro, Indianápolis. es que con el esperpento que hubo precisamente en eso, en el Pero no, al 2000 y margen del poco por ahí. esperpento ya no estaba cuajando. O sea,
tenían que, o sea, no era todo el estadio de Indianápolis, ¿no? Que caben más de 300.000, pero 150.000, o sea, ¿quién llena eso? Mm, Y además en Ya, aquella época eran muy suyos de la NASCAR y no sé qué, o sea que ahora están un poco aborrecidos de la NASCAR, entre comillas. Empieza un poco complicado, ¿no? Llegar a un público que ya está muy, muy en sus fórmulas e intentar venderle una distinta que Y para aparte ellos... que tienen sus mil historias, Sí. NBA, béisbol, hockey sobre hielo, baloncesto y a saber qué más. Atletismo, es que va más gente a atletismo que iba a ver a la Fórmula 1. Joder. Ujú. Ujú. Es complicado el tema. Bueno, no sé si queréis añadir alguna cosa más, si no, lo que hacemos ya es cerrar este resumen del Gran Premio de España y ya nos quedamos para la próxima carrera, que es la de Mónaco. Que ahí, Dani, no he comentado nada de la carrera de Verstappen, pero tengo mucho interés en ver qué hace Verstappen en Mónaco. Porque a priori, Mónaco es como el escenario que tiene marcado Red Bull en el calendario en la primera parte del año para conseguir victoria. Ya sabemos que Verstappen, Mónaco se le ha revuelto en los últimos años, ha tenido accidentes. Este año no está Ricardo, está Gasly y Red Bull va con él para intentar lograr un buen objetivo, la victoria. Vamos a ver si pueden con Mercedes, porque viendo cómo está Mercedes Y a ver si puede con la curva de la piscina. tengo mis dudas de que Verstappen pueda con este Mercedes en este nivel, porque Mercedes en el último sector lento él era el mejor. Y Mónaco es sector lento, es lento. O sea, vamos a ver, ahí va a ver cómo está realmente de bien Red Bull con respecto a Mercedes. Desde luego Ferrari ya lo descarta, ¿no? O sea, que se dediquen a otra cosa en Mónaco. Sería una sorpresa para mí que consiguieran podium, bueno, monto una fiesta. ¿Tan raro te parece que consiga podium Ferrari? Un Ferrari en Mónaco, viendo como lo que he visto aquí en Cataluña, totalmente. A no ser que Leclerc se saque una manga por conocer las calles y tal. O sea, Verstappen no se da la hostia entonces contra... Bueno, si Verstappen se da el piñaco, entonces ya cambiamos la ecuación. Pero Hay que bueno, ser yo un creo que poco está más. conduciendo o sea, no es el Verstappen del año pasado por No, mucho. Verstappen está, o sea, ya digamos que es un conductor que ahora sí que ya tiene una madurez, ¿no? Que ya no, o sea, antes le llamábamos muchas veces niñato, yo ya no lo veo como un niñato, ¿no? O sea, iba siendo hora también, ¿no? Que lleva ya unos cuantos años en Fórmula 1, ¿eh? Parece que no, y que igual es el quinto año que está. Este. Bueno, aún tiene algún ramalazo que otro, pero sí, evidentemente Pero porque sí, joven sigue siendo joven, de pero lo que era ahora, pues, a ver, no, como te decía, es que no te queda otra, chaval. Si vas así por la vida, te van a dar. mira, hace unos años no me extrañaría que justo en la salida de esta carrera se hubiera dado contra alguien. Bueno, y después, antes comenté los horarios para ver la clasificación de la Indy 500 en Movistar Fórmula 1 y los dejé incompletos. Y ahora pues los doy completos. El sábado, la Movistar Fórmula 1 conecta con la clasificación a partir de las 11 de la noche, una hora menos en Canarias. Y el domingo conecta con la clasificación a las 6 de la tarde, una hora menos en Canarias. Para que lo tengáis en el calendario si las queréis ver. Ujú, ¿Y perfecto. la carrera qué hora va a ser? Creo que a las 7, ahora no tengo el dato exacto, pero en torno a las 7, una cosa así. ¿Y cuánto dura? Pues lo que dure. Más de tres Más o menos. horas. O sea, he visto carreras de Debe Indy ser. 500 que acabaron el martes. Si llueve, si no llueve, si hay bandera amarilla. Cierto. Vale, vale. No estoy haciendo yo cálculos. No, ninguno, ¿no? Sobre el tipo que vas a tirar en el colegio electoral. Si va todo normal, acaba antes la carrera que tú sales del colegio. Sí.
Me temo que te lo vas a perder, Juan. Nada, va a llover. Ujú. Si llueve, tienes suerte, porque sabes que se suspende automáticamente. O se aplaza o lo que demonios pase. Ujú. Que Sí, que por muchos, cierto, bueno, Que por cierto, este fin de semana que se celebraba el circuito rutero, llovió. Que ganó Paguenó, por cierto. Bueno, pues si os parece eso, despedimos ya el podcast hasta la próxima semana cuando hablemos de lo que, bueno, el previo del Gran Premio de Mónaco. Y sin más, agradeceros que hayáis estado una semana más con nosotros, que desde Vox.es es nuestra página web donde podréis encontrar los podcasts, formas de contacto y redes sociales, pero que ahora os van a recordar mis compañeros. Y nada más, un saludo y hasta luego. Yo, como siempre, pues nada, decir que en Twitter nos encontráis como @desdeboxes y por mi parte nada más. Ya nos escuchamos en la próxima carrera. si nos queréis enviar un correo electrónico, lo podéis hacer a desdeboxespodcast@gmail.com. Y nada más, que larga vida a Mercedes. Y nada, yo os recuerdo que tenemos un grupo en Telegram al que podéis acceder a través de t.me/desdeboxes. Y nada, nos escuchamos para Mónaco y para las 500 millas. Mira, justo me ha dado tiempo a acabar la carrera. Y sin hacer inventos, ¿no? Nada, o sea, la puse justo cuando empezábamos a grabar y están haciendo Sí. la entrevista ahora mismo a Hamilton. 2 para horitas acabar. justo.